Hola, buen día. En esta ocasión vamos a hablar de la materia de Ciencia de Materiales. El equipo está integrado por Ana Paula, Agustina Noar, Eros Sebastián y su servidora Andrea Isabel. Introducción. La ciencia de materiales es el campo científico encargado de investigar la relación entre estructura y propiedades de la materia. Lo visto durante la materia nos permitió comprender y analizar la estructura de materiales con los que se trabajó. Gracias a estos conocimientos, logramos determinar cuáles materiales son más factibles al utilizar polímeros y materiales compuestos con matriz de polímero. Marco teórico. Los tipos de materiales que encontramos en la naturaleza son metales, polímeros, cerámicos y compuestos. Estos pueden tener estructuras atómicas cristalinas o amorfas. En lo correspondiente a las estructuras cristalinas, estas pueden dividirse en su mayoría en cúbicas centradas en el cuerpo, BCC, cúbicas centradas en las caras, FCC, hexagonal compacta, HCP. Estas estructuras pueden llegar a tener ciertas imperfecciones, pueden ser defectos puntuales, defectos de línea, conocidas como dislocaciones, defectos de dos dimensiones y defectos volumétricos. Práctica 1. Moldes para vaciado. En la primera práctica se analizaron los procesos de vaciado de plástico y se fabricaron moldes de vaciado. Los materiales utilizados en la práctica son 1 metro de tubo de PVC de 1,2 pulgadas, una base rectangular, plastilina, acrílico, caucho de silicón. También se utilizó diluyente de silicón, catalizador TP para caucho de silicón, un vaso de plástico graduado de 500 mililitros y un agitador. Los pasos seguidos durante la primera práctica son los siguientes. Primero, se cortó el tubo de PVC en 3 secciones iguales. Posteriormente, se armó una caja rectangular con las dimensiones que se muestran en esta foto. A continuación, los tubos se rellenaron con plastilina y estos fueron fijados a la base de la caja con plastilina de manera espaciada. Después se calculó el volumen de la caja y en el vaso graduado se mezcló caucho de silicón, el cual representa un 70% del volumen de la caja, y disolvente de silicón, el cual representa el porcentaje restante. Finalmente, se agregó un 2% del volumen total de catalizador TP y se mezcló. Después de 10 minutos se virtió toda la mezcla dentro de la caja. Después de 24 horas, el molde estuvo listo para usarse. Práctica 2. Vaciado de resina cristal. En la segunda práctica, con ayuda del molde, hicimos una probeta de control que fue sin ningún tipo de material y después de eso las comparamos con las demás. Materiales: catalizador K2000, resina cristal, vaso graduado, guantes de látex y molde fabricado en la práctica anterior. Práctica 3. Producción de compósitos. En la tercera práctica, con un material creamos 9 probetas con diferentes tipos de medidas, y así poder ver cómo reaccionan las probetas conforme a los gramos que le vayan poniendo. Materiales: resina cristal preparada, vaso medidor de plástico graduado, catalizador K2000, jeringa de insulina y agitador. Los siguientes pasos a seguir son: en el vaso medidor, verter 20 ml de resina y 1.5% de catalizador K2000. Agregar el peso según como el maestro lo indicó y después pesarlo en la báscula. Mezclar hasta que se aprecie solo una fase. Vaciar la mezcla dentro del molde y después esperar a que esté listo y retirar las probetas. Práctica 4. Medición de propiedades. En la cuarta práctica comprobamos la tensión de las probetas con la ayuda de la máquina universal. Materiales: 10 probetas ya realizadas anteriormente y computadora. Los pasos a seguir son: sujetar las probetas a las mordazas de las máquinas por ambos lados. Con ayuda de la máquina universal se le realizarán las pruebas de tracción, así como con todas las probetas se repetirá el mismo caso. Y por último, ir viendo en la computadora el gráfico y nos indicará en qué parte fue la tracción. Práctica 5. Probetas cortadas. En la quinta práctica cortamos las probetas y después las pulimos para que quedaran con las caras sin ningún tipo de raya y así poderlas ponerlas en el durómetro.
Materiales: las muestras ya cortadas, pasta rosa y lijas. Práctica 6. Durómetro y microscopio. En esta sexta práctica aprendimos a ocupar el durómetro y el microscopio, ya que con el durómetro nos ayuda a ver la dureza de la probeta y con el microscopio tener una mejor vista cercana de la probeta. Material: probetas cortadas y bien pulidas, computadora, microscopio y durómetro. Ensayo de tracción. Consiste en someter una probeta a un esfuerzo de tracción creciente hasta que se fractura. Para este tipo de ensayo se utiliza la máquina industrial. Los datos extraídos con la máquina industrial son: deformación, cambio de longitud a lo largo de la línea de aplicación de la fuerza; esfuerzo, fuerza que actúa sobre un área, es la relación entre la fuerza aplicada a una superficie; módulo de Young o módulo de elasticidad, caracteriza el comportamiento de un material elástico, se calcula como esfuerzo sobre deformación; coeficiente de Poisson, es la relación entre la contracción elástica perpendicular y la extensión elástica longitudinal; límite elástico, es la extensión máxima que un material puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes, se determina el límite cuando se produce una deformación plástica de 0.2%. Las tablas siguientes son de tensión-deformación, muestran el comportamiento de un material. Bajo esfuerzos de tracción o compresión, se deforman primero elásticamente, una deformación recuperable, y luego plásticamente, deformación permanente. La deformación elástica presenta una linealidad. Al pasar el límite elástico, presentará una deformación plástica. La primera imagen muestra el comportamiento de un material dúctil y la segunda de un material frágil, como las probetas hechas en la práctica. Una vez superando el límite elástico, se sufre la fractura. Ensayo de dureza. Permite conocer la resistencia que presenta un material al ser rayado o penetrado por otro material. La dureza se mide forzando un penetrador en la superficie del material. El penetrador normalmente es una bola, pirámide o cono fabricado de un material mucho más duro. Se calcula en un dial, un número empírico de dureza basado en el área del corte transversal en su profundidad. Se utiliza un durómetro, una máquina calibrada que mide la dureza de los materiales. Sistemas para medir la dureza. Ensayo Vickers. Su penetrador es un diamante en forma de pirámide cuadrangular, con un ángulo de 136 grados, entre caras opuestas. Se puede utilizar en superficies curvas. Método de Rockwell. Debido a su rapidez de medida y el pequeño tamaño de sus huellas que ocasiona, es el más utilizado, pero su exactitud es menor. Sus penetradores más comunes son Rockwell B, con una bola de acero, y Rockwell C, con un cono de diamante. Ensayo Brinell. El penetrador es una esfera de acero templado, de gran dureza, que oscila entre 1 y 10 milímetros. Microscopio. Instrumento que permite observar que son objetos demasiado pequeños como para ser visto por la vista del humano. Aumenta la capacidad de la observación a niveles de acercamiento tal que sea posible el análisis de partículas. También nos ayuda a identificar límites de grano del material. En la figura podemos observar una cara de una probeta y gracias al microscopio podemos apreciar con una mejor calidad. Esta tabla la obtuvimos en la práctica 6 con ayuda del durómetro y los resultados obtenidos muestran la dureza de nuestras probetas. Los resultados de tracción arrojan las siguientes gráficas. Estas gráficas son de esfuerzo de formación. Cada línea de color representa una de las diferentes probetas. Las primeras columnas de Excel muestran los valores arrojados por la máquina universal. Load es la fuerza aplicada al área transversal de nuestra probeta. Extensión significa el cambio de longitud a lo largo de la línea de aplicación de la fuerza, es decir, delta L. Este sirve para calcular la deformación que sufre la probeta, es decir, la columna número 6 de Excel. Cada columna de esfuerzo fue calculada dividiendo cada valor de la columna load entre el área de nuestra probeta. Esta área fue calculada con la fórmula conocida de área igual a pi por radio al cuadrado, teniendo en cuenta que el radio debe estar en metros para arrojar el esfuerzo en unidades de pascales. Como estos valores son muy grandes, pasamos de pascales a megapascales dividiendo cada celda entre 1.000.000. Para recrear la gráfica, usamos las columnas de esfuerzo y deformación, mostrando la deformación en el eje X y esfuerzo en el eje Y. Al lado de la gráfica podemos encontrar una tabla que muestra el módulo de Young de cada probeta. Este se obtuvo obteniendo la pendiente de la línea de tendencia de cada gráfica.
La segunda gráfica muestra las probetas restantes. Las gráficas no muestran una continuidad porque son datos reales obtenidos de manera experimental. En conclusión, en el ensayo de dureza no se mostró que el grafito aportara mayor resistencia a la deformación, pero con el ensayo de tracción sí fue visible la aportación del grafito para aumentar la resistencia de tracción, además que aprendimos a utilizar las máquinas.